La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un resplandor inquietante sobre las vastas llanuras nevadas de Montana. El aire era amargamente frío, pesado con la quietud que precede a una tormenta. En algún lugar de la interminable extensión de la naturaleza salvaje, una pequeña figura temblaba, su frágil cuerpo apenas visible contra la tierra congelada. Un joven potro Apaloosa, de no más de unos meses, se encontraba solo en el claro. Su pelaje moteado, que alguna vez fue un orgulloso símbolo de su raza, ahora estaba cubierto de barro y hielo, pegándose a su frágil cuerpo como un sudario asfixiante. Sus patas temblaban, apenas capaces de soportar su peso mientras se estremecía incontrolablemente. Había sido abandonado. En algún lugar más allá de las colinas, su madre se había ido, ya fuera robada, muerta o perdida, él no lo sabía. Todo lo que sentía era un vacío en su pecho, la ausencia de calor, la soledad que presionaba sobre su pequeño y frágil corazón. Y entonces llegó el primer aullido. Bajo, inquietante y lleno de un hambre que estremeció la noche. Las orejas del potro se agitaron y sus grandes ojos aterrorizados se dirigieron hacia los árboles. Las sombras se movieron en la oscuridad. Movimientos leves, silenciosos, calculados. Depredadores. Lobos. Llevaban horas acechándolo. Observando. Esperando. El potro dio un paso tembloroso hacia atrás, sus cascos crujiendo contra el suelo cubierto de escarcha. Trató de correr, pero sus patas cedieron debajo de él, haciéndolo caer pesadamente en la tierra. Otro aullido perforó el silencio, esta vez más cerca. Luego, el tenue sonido de patas acolchonadas, el crujido de hojas secas. La manada se acercaba. Un par de ojos ámbar brillantes emergieron de la oscuridad, fijándose en el indefenso potro. Luego otro. Y otro más. El líder, un lobo gris enorme con una cicatriz cruzando su hocico, dio un paso al frente. Su aliento formaba nubes en el aire frío, enrollándose como humo mientras dejaba escapar un gruñido bajo y gutural. Los demás rodearon al potro, formando un círculo ajustado y despiadado. El pecho del potro subía y bajaba rápidamente, su respiración entrecortada y agitada por el miedo. Sus instintos le gritaban que corriera, pero su cuerpo ya se había rendido. Bajó la cabeza, sus músculos rígidos de terror. Esto era el final. El lobo líder mostró los dientes, acercándose. La manada se tensó, músculos listos para atacar. Y entonces, un rugido ensordecedor rasgó la noche. No era un gruñido. No era un aullido. Era algo completamente distinto. Los lobos se congelaron. Sus orejas se agitaron, sus cuerpos se tensaron. Incluso la cabeza del potro se alzó de un tirón, su respiración quedándose atrapada en su pecho. Luego, un estruendo de cascos. El suelo tembló bajo ellos, un borrón de movimiento emergiendo de los árboles. Una figura enorme y poderosa irrumpió en el claro, su presencia electrizando el aire. Los lobos giraron bruscamente, sus ojos clavándose en la fuente del sonido. El lobo líder levantó la cabeza, gruñendo, pero incluso él retrocedió un paso. Porque quien había venido a rescatar al potro no era un salvador cualquiera. Era algo mucho más inesperado. Y lo que sucedió después lo sorprendería a todos. El tembloroso potro levantó ligeramente la cabeza, sus ojos desorbitados por el miedo moviéndose rápidamente hacia el sonido que había destrozado la noche. Los lobos, instintivamente preparados para atacar, vacilaron, sus músculos tensos, sus orejas agitándose mientras percibían la repentina e implacable fuerza que se acercaba a través de los árboles. El suelo tembló bajo el golpeteo de los cascos, cada paso atronador cortando el escalofriante silencio de la naturaleza salvaje. Las imponentes siluetas de los pinos temblaron ante la presencia invisible, como si incluso el bosque reconociera la fuerza que se precipitaba a través de él. Un resoplido profundo y áspero atravesó el aire frío de la noche, su aliento caliente formando una nube en el viento gélido. La manada giró bruscamente, sus ojos reflejando la luz de la luna mientras escaneaban la oscuridad más allá del claro. Entonces, emergió. Un imponente semental negro, poderoso e indomable, irrumpió desde la línea de árboles. Su crin azotaba el viento salvajemente mientras sus enormes cascos rasgaban el suelo cubierto de escarcha, su imponente figura irradiando una autoridad innegable. El lobo líder giró bruscamente la cabeza hacia el semental, con el lomo erizado y los dientes al descubierto. Pero incluso él, un depredador endurecido, dio un paso atrás con cautela. El potro, aún derrumbado en la tierra, dejó escapar un débil y desesperado gemido. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente,
su agotamiento era tan grande que no podía levantarse del suelo helado. Sin embargo, a pesar de su debilidad, algo dentro de él reconoció al semental, no solo como una presencia, sino como algo más. El viento aulló a través de los árboles, barriendo la vasta naturaleza salvaje de Montana con un mordisco despiadado. El frío era implacable, presionando como una fuerza invisible, con dedos helados que se deslizaban por cada grieta del paisaje. El bosque se extendía interminable, un laberinto de pinos colosales y formaciones rocosas irregulares, cuyas siluetas apenas eran visibles bajo la tenue luz de la luna. El potro había estado vagando por lo que le pareció una eternidad. Desde el momento en que fue abandonado, había tropezado a través del terreno cubierto de nieve, buscando desesperadamente calor, refugio, cualquier cosa que se pareciera a seguridad. Pero la seguridad nunca llegó. El terreno despiadado había desgastado su ya frágil cuerpo, cada milla despojándolo de lo poco que le quedaba de fuerza. Sus cascos estaban agrietados y en carne viva por la tierra congelada, cada paso una batalla contra los brutales elementos. El hambre le carcomía el vientre, un dolor constante que se negaba a desaparecer. Había llamado, una y otra vez, relinchando en la vasta inmensidad, buscando a su madre. Pero nadie respondió. Y ahora, con los lobos acercándose, sus llantos se habían desvanecido en el silencio. El semental se mantuvo firme, sus fosas nasales ensanchadas, sus oscuros ojos ardiendo con intensidad mientras evaluaba la escena. El potro yacía indefenso ante él, los lobos a solo unos centímetros, sus cuerpos tensos como resortes, esperando el momento adecuado para atacar. Un resoplido bajo y de advertencia salió de las fosas nasales del semental. Pisoteó el suelo congelado, enviando ondas de tensión a través del claro. El lobo líder vaciló, su hocico marcado por cicatrices contrayéndose mientras evaluaba sus opciones. La manada, aunque confiada en su capacidad para dominar al potro, no había contado con esto. Este no era un semental común. Era un rey salvaje de las llanuras, endurecido por la batalla, dominante, una fuerza suprema en sí misma. Y no iba a retroceder. El potro, apenas consciente, dejó escapar un débil suspiro. Su cuerpo tembló bajo el peso del agotamiento. La mirada del semental se desvió hacia él, analizando la situación en cuestión de segundos. Y entonces, actuó. El semental cargó. Con un movimiento poderoso y explosivo, se lanzó hacia adelante, sus cascos levantando tierra congelada, sus músculos tensándose como acero comprimido. Los lobos se dispersaron, su ataque coordinado desmoronándose en el caos. El lobo líder chasqueó las mandíbulas, rozando por poco el flanco del semental antes de retroceder para evaluar nuevamente. El semental no los perseguía. Estaba protegiendo. Defendiendo. Su enorme figura rodeó al potro caído, colocándose entre el joven caballo y la manada. El lobo líder, con los labios curvados en frustración, dejó escapar un feroz gruñido, pero algo en la postura del semental lo detuvo. No tenía miedo. No era un objetivo fácil como el potro. Esta era una guerra que no podía permitirse perder. Pasó un largo momento. Los lobos, caminando de un lado a otro en el borde del claro, con los ojos clavados en su presa, debatieron su próximo movimiento. Luego, tan rápido como habían llegado, tomaron su decisión. Uno por uno, retrocedieron. El lobo líder mantuvo su mirada desafiante por más tiempo, sus ojos ámbar ardiendo con hambre, con frustración, y quizás, incluso con respeto. Luego, con un último gruñido, giró y desapareció en el bosque. La manada lo siguió. El potro dejó escapar un débil y tembloroso suspiro, su frágil cuerpo hundiéndose aún más en la tierra. Pero el semental no se fue. Dio un paso más cerca, su imponente figura bloqueando el viento helado, protegiendo a la pequeña criatura bajo su sombra. Bajó la cabeza, exhalando un cálido aliento sobre el cuerpo tembloroso del potro. Era el primer calor que el potro había sentido en días. Por primera vez desde que fue abandonado, no estaba solo. Ya no más. El semental se mantuvo de pie sobre el potro, su poderoso pecho subiendo y bajando con respiraciones constantes y controladas. La manada se había retirado, pero la naturaleza seguía siendo implacable, despiadada en su silencio. El pequeño cuerpo del potro temblaba violentamente, el agotamiento amenazando con arrastrarlo a la inconsciencia. No le quedaba fuerza. Sus patas se agitaban débilmente, su respiración era superficial, como si su frágil cuerpo ya estuviera empezando a rendirse. El semental bajó la cabeza y empujó suavemente al potro con el hocico. Un aliento cálido y tranquilizador envolvió a la diminuta criatura,
una orden silenciosa: levántate. Pero el potro no pudo moverse. El semental resopló, su frustración evidente. El viento volvió a intensificarse, azotando los árboles como un espíritu inquieto. Los copos de nieve empezaron a caer, escasos al principio, luego con más intensidad. Se avecinaba una tormenta. Las orejas del semental se agitaron mientras observaba el oscuro horizonte. Los árboles se mecían ominosamente, sus ramas crujiendo bajo la fuerza del viento creciente. Podía sentir el cambio en el aire, el peso de algo peligroso que se acercaba. Los lobos no eran la única amenaza esa noche. Si no se movían ahora, ambos se congelarían antes del amanecer. Con un gruñido decidido, el semental se inclinó, sujetando suavemente la cruz del potro con los dientes. Tiró, levantando, instando, exigiendo que el joven se pusiera de pie. El potro dejó escapar un débil quejido, sus patas pateando con poca fuerza, pero su cuerpo seguía inerte. El semental lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El potro soltó un pequeño gemido, sus ojos revoloteando hasta entreabrirse. Apenas estaba consciente. Por primera vez, el semental dudó. Había ahuyentado a los lobos, había protegido al potro del viento brutal, pero ahora, ¿cómo podría llevarlo a un lugar seguro? No podía dejarlo allí. Pero el tiempo se estaba agotando. En otro lugar, al otro lado del valle, una solitaria figura avanzaba a través de la oscuridad. Un hombre, envuelto en un grueso abrigo forrado de piel, avanzaba con esfuerzo a través de la nieve creciente. Sus botas dejaban profundas huellas en la escarcha, cada paso lento, deliberado. Su aliento salía en nubes visibles, enroscándose en el aire nocturno. Su nombre era Caleb Wren, un ex trabajador de rancho que hacía mucho tiempo había dejado atrás la vida de los pastizales abiertos. Había visto demasiada pérdida, demasiado sufrimiento como para no volverse un hombre cerrado al mundo. Pero esta noche era diferente. Algo lo había atraído hacia la tormenta. Un sonido, distante pero inconfundible, un llanto. El llanto de un potro. Lo había escuchado más temprano esa noche, justo antes de que el viento comenzara a levantarse. Al principio, lo ignoró. No era asunto suyo. La naturaleza tenía sus propias reglas, los fuertes sobrevivían, los débiles perecían. Pero entonces, escuchó a los lobos. Y eso lo cambió todo. Caleb no era un hombre sin corazón. Había pasado su vida rodeado de caballos, conocía su dolor, su lenguaje, sus miedos. ¿Y un potro? ¿Solo, en este clima, con lobos acechándolo? Era una sentencia de muerte. Con una exhalación brusca, ajustó la correa de su rifle y se dirigió hacia el sonido. De vuelta en el claro, el semental golpeó el suelo con los cascos de nuevo, su frustración creciendo. El cuerpo del potro temblaba violentamente, su respiración era irregular, su pequeño pecho apenas se elevaba con cada exhalación. El semental podía sentir el cambio en el aire. La temperatura estaba cayendo rápidamente. La tormenta no haría más que empeorar, y el potro no sobreviviría. Tenía que actuar. El enorme caballo giró bruscamente, escaneando la tierra más allá del claro. Solo quedaba una opción. Tenía que encontrar ayuda. El semental se alzó ligeramente sobre sus patas traseras y luego salió disparado hacia la noche, sus poderosas piernas llevándolo hacia el valle. Pero no llegó lejos. Porque justo más allá de la colina, encontró a Caleb. El hombre se detuvo en seco cuando el imponente semental negro emergió de la oscuridad, su silueta recortándose contra la nevada como un espectro. El aliento de Caleb se atascó en su garganta. Había visto muchos caballos en su vida, pero nunca uno como este. El semental no tenía miedo. No huyó. Se quedó firme, con las fosas nasales dilatadas, observándolo fijamente. Y entonces, hizo algo que hizo que el estómago de Caleb se hundiera. Giró la cabeza hacia atrás, hacia el claro. Y esperó. Una petición. Una súplica. El corazón de Caleb latía con fuerza. Este caballo le estaba pidiendo que lo siguiera. Algo en lo más profundo de sus huesos le dijo que no lo ignorara. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante. Y el semental lo guió. Para cuando Caleb llegó al claro, su instinto ya lo había preparado para lo peor. Y aún así, la escena lo destrozó. El diminuto potro, desplomado en la nieve, apenas respiraba. La escarcha cubría sus pestañas. Sus costados temblaban con cada inhalación superficial. Caleb cayó de rodillas a su lado, quitándose los guantes lo más rápido que pudo. «Maldita sea», murmuró entre dientes.
Colocó una mano sobre el pecho del potro. Frío, demasiado frío. Giró la cabeza hacia el semental, que lo observaba atentamente, esperando. «Me trajiste aquí por esto, ¿verdad?», susurró Caleb, sacudiendo la cabeza con incredulidad. El semental resopló. Caleb sabía lo que tenía que hacer. Con cuidado, deslizó los brazos bajo el frágil cuerpo del potro. Era tan ligero, casi sin peso. Demasiado débil incluso para protestar, dejó escapar un leve suspiro al ser levantado. Caleb miró al semental. «¿Vienes?». El semental no necesitó una orden. Se puso en marcha a su lado. La tormenta se acercaba rápidamente. Tenían que salir de allí. Ya. Y juntos, hombre, semental y potro, desaparecieron en la noche. La nieve caía con más fuerza ahora, gruesos copos giraban en el viento mientras Caleb avanzaba con dificultad, el frágil potro acunado en sus brazos. Cada paso era una batalla contra el terreno helado, sus botas se hundían en la nieve recién caída. El peso del potro era insignificante comparado con el peso de la urgencia que le presionaba el pecho. Cada respiración superficial del joven caballo era laboriosa, como si la vida misma se le escapara con el viento. A su lado, el semental se movía como una sombra, sus poderosas zancadas fluidas a pesar de la creciente tormenta. Permanecía cerca, sus oscuros ojos fijos en el potro, observándolo con una profundidad de emoción imposible de descifrar. Había algo no dicho entre ellos, una comprensión mutua de que ninguno permitiría que esa frágil criatura muriera esa noche. Caleb apretó los dientes mientras avanzaba, el frío mordiendo su piel. Todavía estaba a kilómetros de su refugio, pero no tenía otra opción. Detenerse ahora significaría el fin del potro, y eso no era una posibilidad. Cuando Caleb llegó a las afueras de su pequeña cabaña, sus extremidades ardían de agotamiento. La tormenta había empeorado, el viento aullaba a través de los árboles como una fuerza invisible tratando de arrastrarlos de vuelta a la naturaleza salvaje. El semental se detuvo justo afuera del claro, su aliento formaba nubes de vapor en el aire gélido mientras observaba a Caleb avanzar por la nieve hasta la puerta de la cabaña. La puerta se abrió de un empujón, y el calor lo recibió como un viejo amigo. La luz titilante de una chimenea proyectaba largas sombras sobre las paredes de madera, el aroma de la leña ardiendo se mezclaba con el aire helado que aún se aferraba a su ropa. No perdió tiempo, depositando al potro sobre un grueso montón de mantas junto al fuego. La diminuta criatura permaneció inmóvil, su pelaje moteado húmedo, sus patas dobladas bajo su frágil cuerpo. Su respiración era tenue, cada exhalación apenas visible en el calor de la habitación. Caleb se agachó junto a él, pasando una mano firme pero cuidadosa por su tembloroso cuerpo. Estaba frío, peligrosamente frío, y su corazón latía débilmente. Tomó otra manta y la colocó sobre el potro antes de frotar sus costados con movimientos lentos y constantes. Era un riesgo, calentarlo demasiado rápido podría enviarlo a un shock, pero dejarlo como estaba significaba verlo desvanecerse lentamente en la inconsciencia. El semental permaneció afuera, moviéndose inquieto cerca de la puerta, sus ojos reflejaban la luz del fuego. Caleb encontró su mirada y suspiró. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? El semental resopló, pero dio un paso cauteloso hacia adelante. Se detuvo justo en la entrada, sus fosas nasales dilatándose mientras tomaba los olores desconocidos del interior. Luego, con un aire de duda, cruzó el umbral, entrando en el calor de la cabaña. Las horas transcurrieron en una silenciosa determinación. Caleb permaneció al lado del potro, monitoreando su respiración, frotando calor en su frágil cuerpo. El semental se acomodó cerca, observando cada movimiento con la vigilancia de un guardián que no estaba dispuesto a perder de vista su carga. En un momento, el potro se movió, un leve sonido escapó de su garganta. No era mucho, pero era algo. Caleb exhaló aliviado, deslizando una mano por el húmedo cuello del potro. «Aún no has terminado de luchar, pequeño». Las orejas del potro se agitaron al sonido de su voz, pero siguió inmóvil. Caleb se recargó contra la pared, la fatiga arrastrándolo hacia el sueño. No había planeado rescatar nada esa noche, pero el destino tenía otros planes. El semental se movió, agitando su cola mientras giraba la cabeza hacia el potro. Extendió su hocico y lo empujó suavemente de lado. Un sonido bajo, casi como un susurro de tranquilidad, emergió de su garganta. Caleb observó el intercambio, sintiendo algo apretarse en su pecho. «Lo has estado cuidando todo este tiempo, ¿verdad?». El semental no respondió, pero no lo necesitaba. Su presencia, sus acciones,
hablaban más fuerte que las palabras. Las horas se extendieron hasta el amanecer, la tormenta afuera comenzaba finalmente a amainar. El viento aún rugía entre los árboles, pero lo peor de la noche había pasado. Dentro de la cabaña, el fuego ardía constantemente, proyectando un resplandor dorado sobre el potro dormido. Los ojos de Caleb pesaban, el agotamiento amenazaba con arrastrarlo, cuando lo notó. Un movimiento, sutil pero inconfundible. El potro se movió. Al principio, solo un ligero temblor en sus orejas. Luego, un pequeño y frágil intento de levantar la cabeza. Caleb se enderezó de inmediato, completamente alerta. El potro parpadeó lentamente, sus oscuros ojos desenfocados pero abiertos. Dejó escapar un suave y entrecortado sonido, no del todo un llanto, pero tampoco silencio. Una chispa de vida, frágil pero presente. Caleb exhaló, la tensión en su pecho aflojándose solo un poco. Extendió la mano y la pasó suavemente por la frente del potro. «Eso es», murmuró. «Sigues aquí». El semental también lo notó. Dio un paso adelante, bajando la cabeza para empujar con el hocico el costado del potro. El joven caballo dejó escapar otro débil sonido, pero no se apartó. Progreso. Caleb miró hacia la ventana. La tormenta había pasado, pero el frío permanecía. El camino hacia la recuperación sería largo, pero habían dado el primer paso. Y a veces, el primer paso lo era todo. El potro seguía demasiado débil para ponerse de pie, pero su respiración se había estabilizado, sus ojos estaban más alerta. Caleb sabía lo que seguía: agua, comida y, lo más importante, tiempo. Vertió agua tibia en un pequeño recipiente y lo colocó cerca de la cabeza del potro. Al principio no se movió, su cuerpo aún demasiado agotado, pero cuando Caleb levantó suavemente su hocico hacia el recipiente, olfateó con cautela. Luego, lentamente, bebió el agua. Caleb se recostó, permitiéndose una pequeña sonrisa. No era mucho, pero era suficiente. El semental dejó escapar un resoplido suave, dando un paso más cerca. Sus oscuros ojos permanecieron fijos en el potro, sus orejas agitándose ante cada pequeño movimiento. Caleb se volvió hacia él, estudiando la forma en que vigilaba al joven caballo. Había algo más profundo allí, algo que aún no comprendía del todo. «No solo lo estás protegiendo», murmuró. «Tú también lo necesitas, ¿verdad?». El semental no respondió, pero la forma en que bajó la cabeza, colocándose aún más cerca, le dijo a Caleb todo lo que necesitaba saber. No eran solo dos criaturas perdidas. Eran sobrevivientes. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no estaban solos. El suave crepitar del fuego llenaba la cabaña, su luz dorada parpadeando sobre las paredes de madera. Afuera, el viento había amainado, dejando un silencio apacible en su lugar. El potro yacía acurrucado sobre la manta, su respiración estable, su pequeño cuerpo ya no temblaba. Caleb estaba sentado en el suelo, observando. Habían pasado horas desde que llegaron, y aunque el potro seguía débil, había una diferencia, una fuerza silenciosa que comenzaba a despertar bajo su agotamiento. El semental no se había apartado de su lado. Permanecía a solo unos metros, sin apartar la vista del joven. De vez en cuando, bajaba la cabeza y lo empujaba suavemente con el hocico, como si le recordara que aún estaba allí. Caleb exhaló, frotándose la cara cansada. «Ustedes dos han pasado por el infierno, ¿verdad?». El semental agitó las orejas, pero no apartó la mirada. Caleb tomó un pequeño cuenco con avena y lo dejó cerca de la cabeza del potro. Pasó un momento antes de que las fosas nasales del joven caballo se dilataran al captar el aroma, sus orejas se movieron. Con cuidado, Caleb metió los dedos en la avena y los extendió. El potro dudó. El mundo no había sido amable con él. Cada movimiento, cada sonido, alguna vez habían sido señales de peligro. Pero ahora, aquí, en este calor, en esta quietud, algo diferente surgía. Olfateó los dedos de Caleb, con cautela, lamió la avena de su palma. Una pequeña victoria. Caleb soltó un lento suspiro, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Eso es. Ya estás a salvo». El semental resopló suavemente, dando un paso adelante, su mirada fija en la mano extendida de Caleb. Sus oscuros ojos reflejaban algo casi indescifrable: cautela, curiosidad y quizá, solo quizá, aprobación. Caleb giró la palma hacia arriba. «¿Y tú? ¿Ya confías en mí?». El semental lo observó por un largo momento antes de acercarse. Bajó su enorme cabeza y, en un solo movimiento lento,
presionó su hocico contra el hombro de Caleb. Caleb se quedó inmóvil. No por miedo, sino por comprensión. Esto no era solo un reconocimiento. Era algo más. Un puente que se construía entre ellos. Tragó saliva. No te imaginaba como el tipo sentimental. El semental resopló, sacudiendo su melena. Caleb soltó una leve risa. Está bien. Supongo que averiguaremos esto juntos. A la mañana siguiente, el potro comenzó a moverse con más frecuencia. El fuego se había reducido, dejando solo brasas suaves brillando en la chimenea. Caleb se arrodilló a su lado y presionó una mano con cuidado contra su costado. ¿Listo para intentarlo? Las orejas del potro se agitaron, pero no se movió. El semental dio un paso adelante. Empujó suavemente el cuello del potro, con delicadeza, pero con firmeza. Al principio, nada. Luego, un pequeño movimiento. El potro se agitó, sus patas temblorosas mientras intentaba apoyarse en el suelo. Lo intentó. Falló. Lo intentó de nuevo. El semental resopló con aliento de aliento, moviéndose inquieto en su lugar. Caleb no se movió, no habló, simplemente dejó que el potro librara su propia batalla. Y entonces, se puso de pie. Estaba tambaleante, débil, pero estaba de pie. El semental exhaló profundamente, colocándose a su lado. El potro se apoyó contra su gran figura, usando su cuerpo como equilibrio, su cabeza descansando contra el cálido pecho del semental. Caleb sintió algo apretarse en su garganta. Eso es, pequeño. Eres más fuerte de lo que pareces. Al mediodía, el potro logró dar algunos pasos vacilantes, sus patas aún inciertas bajo su peso. Caleb observó cómo se inclinaba contra el semental, usándolo como pilar de apoyo. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza. Supongo que necesitas un nombre. El potro agitó las orejas, pero no reaccionó. Caleb se acarició la barbilla. Algo fuerte, algo que signifique que sobreviviste. Miró su pelaje moteado, las marcas distintivas que lo hacían único. ¿Qué te parece, Dusty? El potro vaciló. Luego, como si probara el sonido, dejó escapar un suave relincho. Caleb sonrió. Dusty, entonces. El semental golpeó el suelo con su casco. Caleb arqueó una ceja. ¿Qué? ¿No te gusta? El semental resopló y empujó al potro con el hocico otra vez, como si aprobara el nombre a su manera. Caleb rió. No te tenía por el tipo con opiniones, grandulón. Se apoyó contra el marco de madera de la cabaña, su mirada alternando entre los dos caballos. ¿Tú también te quedas? El semental no respondió. Pero tampoco se fue. Caleb suspiró, sacudiendo la cabeza. Sí, eso pensé. Pasaron algunos días. Lo peor de la tormenta había quedado atrás, dejando un frío nítido en el aire, pero el cielo estaba despejado, el sol finalmente asomándose. Dusty se había fortalecido. Aunque aún delgado, aún frágil, había aprendido a mantenerse de pie por sí mismo, a caminar sin temblar. Era momento de la prueba real. Caleb salió de la cabaña, el aire frío mordía su piel. El semental lo siguió, su oscuro pelaje brillando bajo el sol de la tarde. Entonces, Dusty dio sus primeros pasos afuera. Al principio, dudó en el umbral, su pequeño cuerpo inseguro ante el espacio abierto más allá del calor de la cabaña. El semental giró la cabeza, observando, esperando. Y entonces, Dusty avanzó. Sus cascos crujieron contra la tierra salpicada de nieve. Olfateó el aire frío, sus orejas atentas. Luego, corrió. No era rápido, no era elegante, pero era movimiento. Era libertad. El semental lo siguió, manteniéndose a su lado. Caleb se apoyó contra la cabaña, los brazos cruzados, observando cómo los dos caballos se movían juntos, uno guiando, el otro aprendiendo. Algo dentro de él se removió. Habían estado tan cerca de perder a este potro. ¿Y ahora? Ahora, estaba vivo. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, Caleb se sentó en el porche, observando cómo los dos caballos se acomodaban cerca de la cabaña. Dusty estaba acurrucado en la hierba, descansando, mientras el semental permanecía cerca, siempre vigilante. Caleb pasó una mano por su rostro. No solo lo cuidabas, ¿verdad?, murmuró. El semental giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Caleb. Tú también perdiste algo, susurró Caleb. ¿Verdad? El semental no se movió, pero el silencio habló por sí solo. Caleb exhaló, sacudiendo la cabeza. Supongo que todos lo hicimos.
Miró la tierra frente a él, al potro respirando suavemente sobre la hierba. Quizás, solo quizás, la pérdida los había llevado hasta aquí por una razón. El pasado les había arrebatado mucho. Pero ahora, se tenían el uno al otro. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. La noche era tranquila, el cielo estaba salpicado de estrellas, extendiéndose infinitamente sobre el valle. El aire llevaba un frío amargo, pero ya no contenía la amenaza de una tormenta. Caleb se apoyó contra la puerta de la cabaña, los brazos cruzados, observando a Dusty y al semental descansando cerca de la cerca. Aunque todavía delgado y en recuperación, el potro había logrado un progreso tremendo. Ahora podía caminar con firmeza, pastar en pequeños parches de hierba congelada, y lo más importante, había comenzado a confiar. El semental permanecía siempre vigilante, de pie justo al lado de Dusty, sus oscuros ojos inspeccionaban la tierra como un guardián silencioso. Caleb suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. Había pensado en si los dejaría ir cuando llegara el momento, pero algo dentro de él le susurraba que ahora pertenecían allí. Entonces, un sonido. Bajo, distante, pero inconfundible. Un aullido. El cuerpo entero de Caleb se tensó. La cabeza del semental se alzó de golpe, sus orejas se agitaron hacia adelante. Exhaló con fuerza, sus fosas nasales dilatándose. Dusty se removió en la hierba, sintiendo el cambio en el aire. Otro aullido le siguió, esta vez más cerca. Luego, el crujido de la maleza, el leve pero rítmico sonido de patas moviéndose entre los árboles. Caleb se apartó del marco de la puerta, su corazón martilleando en su pecho. Los lobos habían regresado. El semental dejó escapar un resoplido bajo de advertencia, colocándose protectivamente frente a Dusty. Los ojos de Caleb recorrieron la línea de árboles, pero al principio no vio nada. Entonces, movimiento. Un par de ojos ámbar brillantes emergieron de la oscuridad, fijos e inmóviles. Otro par apareció. Luego otro. La manada no había olvidado su cacería inconclusa. Y esta vez, no estaban allí para marcharse con las patas vacías. Caleb maldijo por lo bajo y agarró el rifle apoyado contra el porche. No tenía intención de matar si podía evitarlo, pero si estos lobos pensaban que podían reclamar a Dusty ahora, estaban muy equivocados. El lobo líder emergió primero, el mismo lobo gris con cicatrices de antes. Su cuerpo era delgado y musculoso, su pelaje grueso y áspero. Permaneció inmóvil por un momento, mirando a Caleb, al semental, al potro. Luego, dio un paso adelante. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. Los demás lo siguieron. El semental golpeó el suelo con los cascos, sacudiendo la cabeza en desafío. Dusty se encogió a su lado, las orejas pegadas hacia atrás, el miedo evidente en su mirada. Caleb levantó el rifle y disparó un tiro de advertencia al aire. La explosión resonó en el valle, sobresaltando a los lobos más pequeños, pero el lobo líder apenas se inmutó. Había escuchado disparos antes. No tenía miedo. Entonces, saltó. Todo estalló en caos. La manada se lanzó hacia adelante. El semental cargó de frente, golpeando con su poderoso cuerpo al primer lobo, enviándolo rodando por la nieve con un chillido. Caleb disparó de nuevo, esta vez apuntando más cerca de los lobos, obligando a algunos a dispersarse. Dusty intentó correr, pero otro lobo le cortó el paso, gruñendo. Se lanzó hacia la garganta del potro. El semental se alzó sobre sus patas traseras y golpeó con fuerza. Un sonido seco. El lobo soltó un chillido y cayó, retrocediendo tambaleante hacia los árboles. Pero no habían terminado. El lobo líder, imperturbable, rodeó a Dusty. Caleb apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el lobo saltara hacia adelante, sus dientes brillando bajo la luz de la luna. Caleb se lanzó entre ellos, levantando su rifle justo cuando el lobo se estrelló contra él. Rodaron sobre la nieve, el peso del depredador sacándole el aire de los pulmones a Caleb. El rifle cayó de sus manos. Por un instante fugaz, todo se ralentizó. Los dientes del lobo chasquearon a centímetros de su garganta. Caleb luchó, agarrando el espeso pelaje de su cuello, esforzándose por mantener esas mandíbulas mortales alejadas. Entonces, un destello negro. El semental cargó a toda velocidad, embistiendo al lobo y lanzándolo lejos de Caleb. El lobo gris golpeó el suelo con fuerza, chillando y rodando por la nieve. Caleb se levantó con dificultad, jadeando por aire. La manada vaciló. Su líder estaba en el suelo. Y el semental aún no había terminado.
Cargó de nuevo, sus músculos tensos, forzando a la manada a retroceder aún más hacia los árboles. El lobo líder se tambaleó de pie, gruñendo, pero cuando su mirada se encontró con la del semental, lo supo. Había perdido. La manada permaneció en el borde del claro, observando, esperando. Luego, el lobo gris dejó escapar un gruñido bajo, derrotado, y se giró hacia los árboles. Uno a uno, la manada lo siguió. Hasta que la noche los devoró por completo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Caleb se quedó allí, su respiración entrecortada, sus manos aún apretadas en puños. Dusty temblaba, pero seguía de pie, una vez más, un sobreviviente. El semental exhaló profundamente, su cuerpo cubierto de sudor y escarcha, pero había ganado. Todos lo habían hecho. Caleb se inclinó y recogió su rifle. Miró hacia la línea de árboles una vez más, asegurándose de que los lobos realmente se habían ido. Luego, se volvió hacia el semental. Tú realmente no retrocedes, ¿verdad? El semental simplemente resopló. Caleb sacudió la cabeza, una lenta sonrisa asomando en sus labios. Se giró hacia Dusty, quien se acurrucó contra el semental, buscando consuelo. Tú también, pequeño. Más fuerte de lo que pareces. Dusty levantó ligeramente la cabeza, como si entendiera. Caleb exhaló. Entremos antes de que llegue la segunda ronda. El semental no se movió. Caleb arqueó una ceja. ¿Vienes o qué? El semental agitó la cola, lanzando una última mirada a la línea de árboles antes de seguirlos de regreso a un lugar seguro. Juntos. La primera luz del amanecer se extendió sobre el cielo de Montana, pintando el valle nevado con suaves tonos dorados y rosados. La tormenta había pasado, dejando atrás una mañana fresca y despejada. El silencio era diferente ahora, ya no estaba lleno de miedo, sino del tranquilo murmullo de la paz. Caleb salió de la cabaña, ajustándose el abrigo alrededor del cuerpo. Su aliento formaba nubes suaves en el aire frío mientras dirigía la mirada hacia el pequeño corral junto al granero. Dusty se mantenía erguido. Por primera vez desde que Caleb lo encontró en la nieve, el potro parecía fuerte, firme y lleno de vida. Sus patas, antes frágiles, ahora lo sostenían con una confianza recién descubierta. Su pelaje, aunque aún con cicatrices del pasado, brillaba bajo la luz de la mañana. El semental estaba cerca, observando a Dusty con orgullo en sus oscuros ojos. Caleb exhaló, una lenta sonrisa dibujándose en su rostro. «Has llegado lejos, pequeño». Dusty agitó las orejas y dio un paso hacia Caleb. Su naturaleza cautelosa de antes se había desvanecido con el paso de las semanas. Donde antes había miedo e incertidumbre, ahora había confianza. El semental dejó escapar un leve resoplido, agitó la cola y caminó junto a Dusty, con la cabeza en alto. Caleb había visto muchas cosas en su vida, pero este vínculo, la conexión inquebrantable entre los dos caballos, era diferente a todo lo que había presenciado antes. Él había salvado la vida de Dusty, pero fue el semental quien le enseñó cómo sobrevivir. Y ahora, era momento de tomar la decisión final. Caleb apoyó los brazos en la cerca de madera, observando cómo Dusty trotaba unos pasos antes de detenerse y acurrucarse contra el costado del semental. Eso era todo lo que necesitaba ver. Soltó un suspiro. Así que así es como es, ¿eh? El semental levantó la cabeza, su oscura mirada encontrándose con la de Caleb. No vas a dejarlo, ¿verdad? El semental exhaló con fuerza. Caleb se pasó una mano por la cara y negó con la cabeza. Sí, eso pensé. Siempre lo había sabido. Este no era cualquier caballo. El semental no había salvado a Dusty solo por instinto, lo había hecho porque había decidido hacerlo. Lo había reclamado como suyo. ¿Y Caleb? No iba a interponerse en eso. Dusty se había recuperado, pero aún quedaba una última prueba. ¿Podía correr libre? ¿Podía volver a la naturaleza, a donde realmente pertenecía? Caleb destrabó la puerta del corral y se hizo a un lado. El semental y Dusty se giraron hacia él, sus orejas agitándose hacia adelante. Bueno, dijo Caleb, cruzando los brazos. La puerta está abierta. El semental resopló y avanzó primero. Empujó suavemente el costado de Dusty, animándolo a seguir. Dusty vaciló, solo por un momento, antes de dar un paso. Luego otro. Y de repente, con una explosión de energía, echó a correr. El joven potro levantó nieve con sus cascos mientras corría por primera vez sin dudar. Sus patas, antes débiles e inseguras, ahora lo llevaban con velocidad y confianza.
El semental se alzó levemente sobre sus patas traseras y luego lo siguió. Cruzaron el campo abierto a toda velocidad, uno al lado del otro, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía. El aliento de Caleb se quedó atrapado en su pecho. Ahí estaba. Libertad. Ya no solo estaban sobreviviendo. Estaban viviendo. Por mucho tiempo, Caleb solo se quedó allí, mirándolos. Finalmente, los dos caballos disminuyeron la velocidad y se detuvieron cerca del límite de la propiedad. El semental se volvió y fijó su mirada en Caleb. Por un momento, fue como si estuviera diciéndole adiós. Caleb tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Vamos, entonces. El semental no se movió. Y Dusty tampoco. Caleb dejó escapar una risa suave. Supongo que no se van después de todo. El semental resopló y agitó la cola. Luego se volvió hacia Dusty, dándole un último empujón con el hocico. Y juntos, regresaron a casa. A la casa de Caleb. Y de alguna manera, eso se sintió exactamente bien. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Caleb se sentó en el porche, su mirada fija en los dos caballos pastando cerca. Dusty había encontrado su fuerza. El semental había encontrado su propósito. ¿Y Caleb? Había encontrado algo que nunca supo que necesitaba, una razón para creer en las segundas oportunidades. Tal vez, alguna vez, todos estuvieron perdidos. Pero el destino tenía una forma de reunir las piezas rotas. Porque a veces, los lazos más inesperados son los que nos salvan. Un vínculo forjado en la adversidad, un viaje definido por la resiliencia y una elección que llevó a una familia inesperada. Esta historia es más que solo supervivencia, es sobre la confianza, el valor y el poder de las segundas oportunidades. Dusty nunca estuvo destinado a sobrevivir a esa tormenta. Abandonado, perdido y obligado a enfrentarse a las implacables fuerzas de la naturaleza, tenía todas las razones para rendirse. Pero el destino tenía otros planes. Un guardián apareció en la forma de un semental salvaje, un protector que se alzó contra la oscuridad y se negó a dejar que otra vida se escapara. Y luego llegó Caleb, un hombre que alguna vez se cerró al mundo, solo para descubrir que su corazón aún podía abrirse a un potro que lo necesitaba tanto como él a él. Juntos, desafiaron las probabilidades, luchando no solo contra los elementos y los peligros acechantes en la naturaleza, sino también contra el miedo de dejar entrar a alguien. A través de pruebas, retrocesos y momentos de incertidumbre, Dusty encontró su fuerza. El semental encontró su propósito. Y Caleb encontró una razón para volver a creer. Esta historia no es solo sobre la supervivencia de un potro, es sobre las conexiones que creamos cuando menos lo esperamos, sobre las promesas silenciosas que hacemos por aquellos que no pueden hablar y sobre cómo, a veces, salvar a otro es lo que realmente nos salva a nosotros. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de la resiliencia, la confianza y los lazos inesperados, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta, suscríbete y ayúdanos a difundir historias que nos recuerden la fuerza que se encuentra en la compasión. Porque en un mundo que puede ser implacable, historias como esta demuestran que la bondad aún existe y que, a veces, llega galopando desde la oscuridad, justo a tiempo para salvarnos a todos.